buenos días. Bienvenidos sean a su programa Contratos Gourmet. Como siempre, los acompaña su anfitriona Dulce María Barrales Ramírez, con el gusto de presentarles el día de hoy cómo preparar un completo y exquisito contrato de compraventa de bienes inmuebles. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. El primero de ellos es tener dos partes, una vendedora y otra compradora. Es importante que las partes estén maduras, es decir, que tengan plena capacidad jurídica, lo cual significa dos cosas. En primera, que tengan mayoría de edad. Por lo tanto, un niño o bebé no podrían estar en aptitud de obligarse en un contrato. Y la segunda, que éstas tengan pleno uso de sus facultades mentales, es decir, que al momento en que quieran celebrar el contrato no estén privadas de su inteligencia por locura, alcoholismo, drogas o cualquier sustancia que altere la conducta y genere dependencia. Cabe aclarar que aun y cuando exista capacidad jurídica, hay personas que por ley se encuentran limitadas. Por ejemplo, si nuestro comprador es extranjero, encontramos que el artículo 27 de la Constitución Política prohíbe que ellos puedan adquirir el dominio de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de nuestras fronteras y de 50 kilómetros a lo largo de nuestras costas. Sin embargo, si el bien inmueble está fuera de esta zona prohibida, basta con que la Secretaría de Relaciones Exteriores le dé un permiso especial. Asimismo, dentro de nuestra legislación local encontramos otro ejemplo delimitante, pues en el artículo 2145 se establece que un matrimonio sujeto al régimen de sociedad conyugal no puede celebrar contratos de compraventa respecto de dichos bienes, toda vez que los bienes que se adquieren durante el matrimonio son de ambos. Nuestro segundo ingrediente consiste en una cantidad formidable de consentimiento. Este ingrediente es elemental, pues es la base de nuestra mezcla, toda vez que en él se vierte la clara y expresa manifestación de las partes de querer transmitir la propiedad de un bien inmueble a cambio de un precio cierto y en dinero. De no existir dicho acuerdo de voluntades, se pierde totalmente la consistencia de nuestra receta. Nuestro tercer ingrediente consiste en un bien inmueble, mismo que puede ser una casa, un departamento o un terreno. Dicho inmueble debe cubrir ciertos requisitos para poder ser parte de nuestra receta. En primer lugar, debe existir en la naturaleza. En segundo lugar, debe estar bien determinado, es decir, que consten sus medidas, colindancias y ubicación exacta. En tercer lugar, debe estar dentro del comercio, lo cual significa que no debe estar limitado por su naturaleza o por la ley. Ejemplos de estas limitaciones son si alguien quiere vender un terreno en la luna o si alguien quiere vender el Palacio de Bellas Artes. Naturalmente, ninguno de las dos opciones es posible por cuestiones naturales y legales respectivamente. Por último, el bien inmueble debe ser propiedad de quien vende, lo cual se debe acreditar mediante documento idóneo, siendo el documento por excelencia la escritura pública, inscrita en el registro público de la propiedad, pues de no serlo, se nulificaría nuestro contrato. Nuestro cuarto y último ingrediente es el precio al gusto. Este ingrediente permite darle más sabor a nuestro contrato. Sin embargo, debe tener la calidad deseada para satisfacer a todos los bolsillos, motivo por el cual debe ser cierto, es decir, un precio real y no simulado, por lo que su valor debe ser por lo menos igual o mayor al avalúo que realiza el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. De igual manera, el precio debe ser en dinero, lo cual significa que la cantidad pactada se deberá entregar en la moneda circulante, que para nuestro caso será en pesos mexicanos. En caso de no tener suficiente dinero, podemos sustituirlo con bienes muebles, dígase autos, joyas o animales, por mencionar algunos. Pero debemos de tener cuidado con la cantidad que agreguemos, pues para mantener pulcra la receta de contrato de compraventa de bien inmueble, el valor de los bienes muebles a agregar no debe ser mayor al 50% del valor total del inmueble, pues de lo contrario ya no estaríamos hablando de una receta de compraventa, sino de permuta. Una vez cubierto todos los ingredientes, el siguiente paso es mezclarlos homogéneamente para luego colocarlos sobre un papel, a efecto de que se plasme por escrito el acuerdo de voluntades de las partes.
aclarando las obligaciones de cada una de ellas. Dicho documento debe contar como mínimo con los siguientes elementos. En primer lugar, es conveniente agregar un breve apartado en el cual se identifique el contrato y el papel de las partes en el mismo, es decir, que el mismo se titule como contrato de compraventa de bien inmueble y se identifique el nombre de las partes seguido por su papel dentro del contrato, ya sea como comprador o vendedor. En segundo lugar, es necesario agregar un apartado de declaraciones, mismo dentro del cual las partes se identifiquen plenamente, es decir, harán mención de su nombre completo, nacionalidad, edad, domicilio, ocupación, CURP y RFC. De ser una empresa alguna de las partes, esta debe identificarse mediante su acta constitutiva, el cual es el documento que acredita la existencia y legalidad de una empresa. Asimismo, deberá acreditar las facultades de su representante legal o apoderado, es decir, de la persona que firma en representación de la empresa. Estas facultades se pueden encontrar dentro de la propia acta constitutiva o dentro de alguna acta de asamblea extraordinaria. Asimismo, de tratarse de una empresa, se deberá hacer mención de su objeto social, es decir, plasmar el catálogo de actividades que ésta puede realizar. Al igual que como una persona, la empresa deberá hacer constar su registro federal de contribuyentes, así como su domicilio legal, es decir, aquel en el cual reciba todo tipo de notificaciones. Toda la información antes mencionada debe acreditarse mediante sus respectivos documentos originales, esto con la finalidad de evitar problemas legales. Una vez identificadas las partes, se deberá hacer constar los datos identificativos del inmueble, para lo cual se deberá señalar un punto dentro del cual se acredite la propiedad del mismo, señalando los datos registrales de la escritura pública que la respalda, así como las características del inmueble, es decir, sus medidas, siendo que en caso de que nuestro inmueble tenga alguna edificación, se deberá diferenciar entre los metros cuadrados de terreno y los metros cuadrados de construcción, señalándose también sus colindancias y ubicación exacta. De igual manera, es necesario acreditar que el inmueble se encuentra al corriente del pago de sus servicios e impuestos municipales, tales como el servicio de electricidad, agua y limpia, así como el impuesto predial. De tener el inmueble alguna edificación, dígase casa, departamento, local comercial u oficina, se debe hacer constar las licencias, autorizaciones y permisos gestionados para la construcción y erección de la obra, es decir, licencia de uso de suelo, licencia de construcción, constancia de terminación de obra, alineamiento y número oficial. Asimismo, es necesario que consten copias de los planos estructurales, así como los relativos a las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. También es necesario que se haga el señalamiento sobre la existencia o no de gravámenes sobre el inmueble, es decir, si existen o no hipotecas por pagar, ejecuciones o acciones legales, juicios pendientes o procedimientos que limiten o pongan en duda la propiedad del inmueble. Otro punto a considerar dentro de las declaraciones consiste en la manifestación por parte del vendedor de la no existencia de comodatos, servidumbres o cualquier derecho de paso sobre el inmueble y el terreno sobre el cual se encuentre constituido, y por lo tanto no existen terceros que puedan reclamar la posesión total o parcial del mismo. En tercer lugar, viene el desglose de nuestro clausulado, es decir, el conjunto de acuerdos que dan certidumbre y claridad a nuestra receta. Si bien el orden puede variar, las cláusulas a tratar son constantes, por lo que procedemos a explicarlas a continuación. Nuestra cláusula primera trata sobre el objeto, motivo por el cual se manifiesta la voluntad de la parte vendedora de transmitir a la compradora la propiedad del inmueble señalado en las declaraciones. En la cláusula segunda, es conveniente señalar el precio de la operación, motivo por el cual se hace de manifiesto la cantidad exacta a pagar por el inmueble objeto del contrato, así como la forma de pago. Respecto a este último punto, cabe aclarar que la operación puede ser de contado, es decir, el pago en una sola exhibición, o en su defecto, en parcialidades, es decir, en determinado número de pagos y fechas. En la cláusula tercera, se debe establecer lo relativo a la escrituración y entrega de posesión, para lo cual, si la compraventa es de contado, es decir, el pago se da al momento de la firma del contrato, basta con señalar el día y hora para formalizar ante notario público, pudiendo entrar en posesión del inmueble inmediatamente. Para el caso de una compraventa a plazo, es decir, con cierto número de pagos en fechas concretas, se procederá a rectificar el contrato ante notario público, para que una vez llegado el último pago, se formalice en escritura pública.
En este último supuesto, el comprador puede entrar en posesión del inmueble. Sin embargo, el dominio sobre el inmueble sigue siendo del vendedor, en tanto no se finiquita la operación. A esta figura se le llama reserva de dominio. En la cláusula cuarta, es viable establecer una pena convencional para el caso de incumplimiento de alguna de las partes, en la cual se establezca que la parte que incumpla deberá cubrir por concepto de pena convencional una cantidad en específico o un porcentaje del total de la operación, esto con independencia de que se da por rescindido el contrato de compraventa, es decir, queda sin efectos el mismo sin necesidad de intervención judicial. Asimismo, en caso de incumplir con la pena convencional, se puede manejar el pago de un interés moratorio por cada día de retraso. En la cláusula quinta, es propio establecer la obligación del vendedor al saneamiento para el caso de evicción y al pago de compensación por vicios ocultos, lo cual significa que en caso de que el vendedor no garantice al comprador la posesión pacífica y útil de la propiedad del inmueble, este deberá responder por los daños y perjuicios que provoca el comprador. De igual forma, en caso de existir defectos que por no estar a la vista no los conoce el comprador y que una vez sobrevenidos hacen impropio el inmueble para su uso o lo demeritan en su valor, el vendedor deberá responder por los daños y perjuicios que provoca el comprador. En la cláusula sexta, cabe establecer el pago de los gastos que genera la compraventa. Si bien estos quedan al arbitrio de las partes, la Generalidad establece que el comprador paga todos los gastos, honorarios e impuestos derivados de la formalización en escritura de la compraventa, y el vendedor el pago de los honorarios de los corredores inmobiliarios si los hubiere, y el pago de los impuestos que se le causen, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. En la cláusula séptima, es conveniente señalar todo lo relativo a la comunicación entre las partes, es decir, los medios y formalidades que por mutuo acuerdo tendrán por válidos para notificarse cualquier tipo de requerimiento, autorización, renuncia o aviso, mismos que por lo general establecen la comunicación por escrito con acuse de recibo en los domicilios señalados en las declaraciones del contrato. En la cláusula octava, hemos de establecer el acuerdo relativo a las leyes aplicables y tribunales competentes, para lo cual, y en el caso del Estado de Puebla, recomendamos se establezca que para el cumplimiento, interpretación y ejecución del contrato, se someta expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes del Distrito Judicial del Estado de Puebla, estipulando a su vez que todas las controversias entre las partes relacionadas enunciativa y no limitativamente con la existencia, validez, interpretación y cumplimiento del contrato se resolverán a través del juicio oral sumarísimo regulado por los artículos 574 a 586 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Por último, y en señal de aceptación y sujeción a las obligaciones estipuladas dentro del contrato, las partes deberán plasmar su firma autógrafa, misma que deberá ser acompañada por la firma de por lo menos 2 testigos, para posteriormente ratificarse ante notario público. Una vez ratificado y cumplido el contrato de compraventa de bien inmueble, el notario público procederá a realizar la escritura pública, procediendo finalmente a su inscripción en el registro público de la propiedad. Dicha inscripción ante el registro público es de vital importancia, pues acredita ante la sociedad en general la titularidad del nuevo propietario. Sin duda, la receta de contrato de compraventa de bien inmueble es una de las más variadas. Sin embargo, si consideramos los ingredientes mínimos y los preparamos de acuerdo a la breve exposición que estudiamos el día de hoy, podremos evitarnos muchos problemas al momento de comprar o vender un inmueble. Si estás por realizar una operación de compraventa y tienes incertidumbre al respecto, no dudes en consultar a un abogado o en su defecto a un notario público, quienes sin duda te guiarán por el mejor camino. Deseo les haya gustado la receta del día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente emisión, en la cual les diremos los ingredientes y la forma de preparación de un contrato de permuta. Hasta la próxima.